Nada, primero agradecerles a ustedes por invitarme a participar en la mesa, saludar a todos los presentes. Y bueno, en cuanto al trabajo en el Ministerio de Cultura, como bien decía el doctor, efectivamente, ¿no? Hay mucho por trabajar en el ministerio, hay mucho por trabajar en el ámbito del sector cultura en nuestro país, sobre todo que es uno de los países que tiene mayor riqueza cultural en el mundo, ¿no? Desde patrimonio material, inmaterial, desde artes vivas, ¿no? Tradicionales. Entonces, es muchísimo lo que hablamos en cuanto al tema del sector cultura. No, basándome en la primera pregunta justo sobre el diseño y la implementación de políticas culturales, yo les diría que eh, desde mi experiencia, la idea o lo más tangible, lo que nos toca mucho más, es ver cómo toda esta política macro, ¿no? Política de pueblos afroperuanos, la política cultural al 2030 y demás, se vuelve tangible, ¿no? Cómo explicamos todos estos lineamientos generales y cómo los traducimos en políticas concretas y vivenciales que podemos darnos cuenta en el día a día, ¿no? Por ejemplo, en el Gran Teatro Nacional nosotros trabajamos en cuanto a la participación de la población en las políticas culturales. ¿Qué hablamos cuando tenemos este objetivo en la política cultural, por ejemplo, ¿no? Lo traducimos en el tema de formación de públicos, en cómo desde las artes empezamos a formar no solamente público para las artes, sino cómo también empezamos a formar de acuerdo a otra institución macro como es el Ministerio de Educación y cómo nuestras funciones didácticas, por ejemplo, que van en la formación de público para las artes, está vinculado a la currícula nacional. Como, por ejemplo, tocamos, por poner uno de los ejemplos exitosos que hemos hecho en los últimos años, a raíz de este proyecto bicentenario que digamos que se estableció entre los años 2021 y 2024, nosotros creamos una función didáctica llamada Rosemary y el Libertador. Y lo que buscaba era brindar desde una representación teatral, una representación contemporánea, teatral, no solamente data histórica, sino también sobre todo una visión de el Perú de hoy, cómo empezamos a utilizar la cultura, en este caso las artes, como punto de encuentro y de reflexión, sobre todo para nuestros jóvenes. Y eso, por ejemplo, en cuanto a la formación de públicos. Luego tenemos otro proyecto que se llama GTN Accesible, que el cual lo que busca es asegurar los derechos de participación en eventos culturales eh, por personas con algún tipo y nivel de discapacidad. ¿No? ¿Por qué? Porque todos los peruanos y peruanas tenemos el derecho de participar en eventos culturales. Todos los peruanos tenemos el derecho y el deber también de ejercer nuestros derechos culturales. Y nosotros como una institución pública, pues debemos asegurar que todos puedan participarlo. Eso, digamos, está concatenado con, efectivamente, como lo hablaba hace un momento el doctor, procesos administrativos, ¿no? Administradores que trabajan en identificar equipamiento específico para el disfrute de las artes por parte de, digamos, personas con discapacidad para que se enfoquen, digamos, para adquirir equipamiento especializado que existe en el mundo, hacer los vínculos con estas empresas extranjeras y poder traer esa tecnología al Perú, por poner un ejemplo, ¿no? Asistentes administrativos que colaboran con eso, programadores que colaboran con eso, ¿no? Entonces, eso es una de las cosas, por ejemplo, que nosotros trabajamos. Otro de los puntos específicos, como estas políticas culturales se traducen en tangibles en el Gran Teatro Nacional, es, por ejemplo, en la diversidad que nosotros
y ese es el énfasis que tenemos en el GTN, esta diversidad cultural que tenemos a través de nuestra programación. Nuestra programación, y ustedes la pueden comparar con con cualquiera de los otros centros culturales y espacios escénicos del país, incluso diría que de la región, y es el que les va a ofrecer mayor diversidad, no solamente en géneros culturales, me refiero a géneros, perdón, de las artes escénicas, sino también en la diversidad que incluye esos géneros, ¿no? Nosotros tenemos música, tenemos teatro, tenemos circo, tenemos danza y dentro de eso una multiplicidad de formas y de colores y de gustos clásicos, neoclásicos, folclóricos, barroco, de todo. Yo siempre digo que el Gran Teatro ofrece siempre por lo menos un espectáculo para cualquier público. Es decir, por lo menos algo de la programación anual del Gran Teatro te va a gustar. Algo va a ser de tu interés, ¿no? El tema es poder llegar a eso, ¿no? Y eso es otro de los puntos claves para nosotros, ¿no? La optimización de los recursos públicos, no solamente administrativos, sino también cómo yo logro ese alcance, cómo yo puedo, justamente lo que decía, cómo yo puedo llegar, cómo yo puedo llegar a ese público que me interesa. Les voy a poner un ejemplo. A inicios del mes de julio, ya esta va a ser la quinta edición que nosotros tenemos un festival contemporáneo, un festival que lo trabajamos desde pandemia, muy importante para el Ministerio de Cultura, para el Gran Teatro Nacional, que es el Festival Experimenta. ¿Por qué? Porque este es un festival, uno de los pocos en la región, que le da vitrina a los jóvenes compositores de la música académica, ¿no? eh, Gente que está saliendo, por ejemplo, de las universidades, de la Universidad Nacional de Música, compositores, intérpretes, se presentan en este festival para presentar justamente este tipo de música. Música que usualmente no es muy conocida porque no hay un circuito de la música contemporánea académica, hay un circuito de la música clásica o lo que se entiende como clásico, ¿no? Que es el repertorio universal, el repertorio, vamos a ponerle entre comillas, antiguo, el conocido, pero no el nuevo, el contemporáneo, el moderno. Por eso es tan valioso este festival. Es uno de los pocos festivales de música contemporánea que tenemos en la región y es un festival espejo a el Festival Sonomundo, que es lo mismo, pero se da en París. Y a través de eso nosotros activamos una serie de cosas, como por ejemplo intercambio cultural entre Francia y Perú. Hay muchos músicos peruanos, grupos de música contemporánea francesa, viene al Perú no solamente a hacer un festival de mostrarse, sino también hacemos clases maestras, intercambio profesional entre los músicos de la Orquesta Sinfónica Nacional y estos músicos, digamos, del extranjero que vienen, ¿no? Entonces, bajo esos pequeños, digamos, pequeños hitos dentro de nuestra programación, hitos dentro de nuestra proyección, hitos dentro de nuestro trabajo, es como nosotros en el Gran Teatro Nacional traducimos esta política, digamos, política cultural, marco, la volvemos tangible para el ciudadano. Nuestras políticas de descuento, por ejemplo, eso es importantísimo. Muy pocas personas saben los descuentos y el valor que tiene una entrada en el Gran Teatro Nacional. En principio, todas las que están producidas por el Ministerio de Cultura, yo siempre digo, es mucho más barato venir al Gran Teatro Nacional que ir al cine. La entrada más barata con el descuento cuesta 7,50 soles, ¿no? Los productos del Ministerio de Cultura que tienen altísimo nivel de calidad artístico están prácticamente subvencionados en un 60%. La entrada más cara cuesta 60 soles. La más barata, como les digo, con el descuento cuesta 7,50 soles. La más cara, si aplicase el descuento, cuesta 30 soles. Entonces es algo que el ministerio brinda a través tanto del Gran Teatro Nacional como de los elencos nacionales. Todos los espectáculos en el país, no solo en el Gran Teatro Nacional, a raíz de la política de discapacidad,
cuentan con un 20% de descuento para las personas con discapacidad y eso es un derecho que muy pocas personas conocen, por ejemplo. Y nosotros en el Gran Teatro Nacional no solamente eh, fomentamos, sino que es nuestro deber de que los promotores que alquilan para eventos, digamos, de alquiler, para espectáculos que no son producidos por el Gran Teatro Nacional, pongan y comuniquen ese descuento, porque como les vuelvo a repetir, muy pocas personas conocen cuáles son sus derechos, ¿no? En este caso, sus derechos culturales. Eso es un poco parte también de nuestra labor como ministerio, como teatro, como espacio dedicado al fomento de las artes en el Ministerio de Cultura y como nosotros siempre decimos, el teatro es la cara del ministerio, porque este es uno de los puntos más importantes en donde el público se confronta con la política práctica que tiene el Ministerio de Cultura, ¿no? Así que nada, muchísimas gracias y le doy paso al siguiente ponente. Nada, primero, muy buenas preguntas las que nos haces. A ver, ¿cómo hacer una política cultural más horizontal? Yo diría que la participación. La participación de hacia quién va dirigida la política, sea cultural o no sea cultural, la política pública en general, para que sea realmente una política integradora en la sociedad, que es lo que finalmente se busca de una política pública, tiene que ser participativa. Si no es participativa, se entiende y se siente efectivamente como esta política antigua. En donde a mí me dicen qué hacer, cómo sentir, cómo vestirme y cómo sentarme, ¿no? Papá Estado me dice qué hacer a mí, ciudadano, que no tengo capacidad ni de entendimiento, ni de raciocinio, ni siquiera de expresarme. Entonces, yo siempre voy a decir que toda política pública efectiva y realmente exitosa parte desde la participación, porque si el público hacia quien va dirigida la política no dialoga, no participa, no es consultada, pues esa política pública no va a funcionar. Así la fuerces la vas a tener que cambiar y la vas a tener que revisar en algunos años. Sí, esa es una de las cosas que yo te diría para construir una política mucho más horizontal. Y la segunda, en tema de competencias, yo valoro dos competencias en la gente con la que trabajo. La primera es la curiosidad, porque la cultura parte desde la curiosidad del ser humano, desde la curiosidad en la comunicación, en la transmisión, en cómo ese mensaje quieres que perdure. Finalmente, las artes, la arqueología y todo esa cultura tan grande dentro de nuestro entendimiento partió desde la curiosidad del ser humano, ¿no? Entonces, yo diría eso, yo valoro mucho en que las personas que trabajan sean muy curiosas en identificar cosas nuevas y, digamos, cómo se vinculan en el caso del teatro, cómo se vinculan con prácticas culturales del pasado, cómo reinterpretamos justamente estas prácticas culturales del pasado y las traemos a la modernidad, al siglo XXI, a la era digital, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, la amplitud de mente. Creo que tienen que ver ambas y ambas van de la mano. La amplitud de mente del poder, el poder en tratar de entender al otro. Yo no digo que comprendas ni que compartas ideas, opiniones. eh, en una mesa podemos opinar totalmente de manera distinta, pero sí poder entender ese pensamiento, esa postura, de dónde viene. Finalmente, cultura, la definición de cultura yo le daría que es prácticas de la vida cotidiana. Eso es la cultura, porque cultura es gastronomía, cultura es costumbres, cultura es danzas, cultura es pintura, cultura es
alfarería, todo eso es cultura. Entonces, esas son prácticas diarias que por un lado se entienden y se comprenden como cotidianas y rutinarias, pero que por otro lado trascienden porque son nuestras costumbres, llevan nuestra alma, llevan nuestra manera de pensar en un contexto específico, en un espacio y en un tiempo específico. Entonces, hay que entender también eso. Yo valoro mucho a las personas, no solamente que trabajan conmigo, sino que las personas más exitosas en el ámbito cultural, para mí han sido las personas que tienen la capacidad de ser curiosos y de tener una mente muy amplia, de poder recibir toda opinión, formas, estructuras. Yo hace poco entablaba una discusión con un agente cultural muy conocido, muy famoso y muy respetado, y sentía ese discurso antiguo, ¿no? Porque él hablaba de alta cultura. ¿Qué es alta cultura? No existe la alta cultura, no hay una valorización sobre la cultura. No es más importante Bach o Beethoven que los Mirlos, por decirlo de una manera. Ambos responden a un tiempo y a un espacio específico, y ambos son maneras de cómo a través de notas musicales y de instrumentos manifestamos nuestro sentir y nuestro quehacer. Ambos son muy valiosos. En primer lugar, no tiene sentido es compararlos, ¿no? Por ponerme un poco ahora en lo que está de moda del mundial, ¿no? No tiene sentido comparar a Maradona con Messi o con Pelé. Son contextos totalmente distintos. Es lo mismo. No existe la alta cultura, existe la cultura. Y todo tipo de cultura nos hace ricos. Y ese es el punto clave para entender y para hacer crecer el sector, porque yo creo que nuestro sector no ha crecido en los últimos años como debería de crecer, justamente debido a que hay todavía agentes culturales que piensan que mi cultura o la cultura que yo practico, la que hago o la que fomento es más valiosa que tu cultura o tu pseudocultura. Es eso, para mí.